En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Nuestros abogados especialistas del despacho de la Vega y Martínez Rojas, y en esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Cristian Andrade. Él es abogado y socio senior del mismo despacho. Qué gusto saludarte, Cristian. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte de nuevo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Cristian. Oye, pues hablar de un tema como es el daño moral en materia laboral. ¿Qué tenemos que entender por esto? Mira, ahorita está de súper moda el tema del daño moral laboral. ¿Qué es? Pues es la afectación psicológica o emocional que un trabajador sufre derivado de actos indebidos por parte de su patrón, representantes de este o sus propios compañeros. Pues el hostigamiento, la discriminación, el acoso o los propios malos tratos. Bien. Ese sería el daño moral en materia laboral. Cristian, un altísimo porcentaje de trabajadores que han sufrido de este daño moral, pero ¿en qué casos procede un reclamo de daño moral, pues en materia laboral? Primero que nada, se debe de establecer que el perjuicio a la dignidad del trabajador y que esto incida en su tranquilidad, honor, integridad psíquica y que traiga como consecuencia un daño real, una afectación a su persona, con una relación causa-efecto entre el acto que cometió el patrono y la afectación emocional sufrida por el trabajador. En otras palabras, debemos de establecer que el trabajador derivado de esos actos ilícitos por parte del patrón le traen una afectación directa a sus sentidos emocionales. Sin embargo, hemos visto en México y en muchas partes del mundo que también se abusa de esta práctica, que también a veces es muy fácil decir tengo un daño moral, como porque bueno, no cumplieron, no hicieron. Es difícil llegar a los tribunales con estos temas, o cómo se resuelven, Cristiano. Para eso es todo un tema de análisis de los tribunales. Como todos sabemos, el daño moral esencialmente nace de la materia civil, ha transcedido a la materia laboral. Entonces se debe de establecer primero, para poder demandarlo, el tribunal debe establecer ciertos puntos, el hecho ilícito o que genera el daño moral. ¿Cuáles son esos temas? Pues ejemplo, la discriminación, el hostigamiento, el acoso, los malos tratos, y la discriminación te da para mucho. Entonces, el siguiente punto es que ya que se haya determinado la existencia de ese hecho ilícito o generador, tenemos los síntomas que genera ese hecho. Como punto 3, también debe de establecer una consecuencia previa. ¿Qué es eso? Lo que genera los síntomas, el daño psicológico, emocional, los problemas sociales, familiares, que la persona ya no reaccione de manera debida, que ya sea grosera, que ya sea violenta. Derivado de todo esa autoestima lesionada, el estrés, y entonces luego, y la consecuencia final, todo eso lo lleva a que lo despidan. ¿Por qué? Porque pues el patrón alega a veces que te va a tener una actitud negativa, ya no viene, siempre está enfermo, disminuyó su trabajo, ya la calidad de su trabajo ya no es la misma. Entonces es la consecuencia final y tenemos que establecer el nexo causal entre estas, o sea, que el despido se derivó del daño psicológico emocional de la que el trabajador actuó mal, y previo que la autoestima haya sido lesionada por la discriminación, el hostigamiento, el acoso. Entonces, si analicemos todo eso, el tribunal puede establecer que existe o no daño moral. ¿Y cómo se acredita eso? Eso es difícil. Las pruebas contundentes para acreditar esos temas pues son los peritajes en psicología, psiquiatría, pues los documentos, los testimonios de tus compañeros y tu propio testimonio. Es así como se puede probar y establecer que existe el daño moral, y la autoridad debe de analizar en conjunto todos esos factores. Cristian, ¿qué tan fácil es acreditarlo? ¿Cuánto tiempo se lleva? Porque pues es un tema en donde está el punto de vista de dos partes. Entonces, ¿qué tan sencillo es interponer un recurso por daño moral? Pues mira, no es tan sencillo. Para poder acreditar el daño moral en materia laboral, debes de primero establecer tu demanda de despido justificado, ya que lo hayas ganado y que la autoridad laboral haya determinado que sí existió ese daño. Tienes que hacer un segundo paso, irte a la vía civil y demandar
el daño moral. Y pues ahí es donde está el tema que puede tardar. Los juicios laborales en México antes de la reforma del 2019 tardaban de 5, 7, 8, 10 años. Y depende de la materia, también en materia federal estamos en 3, 4 años. En materia local, aquí en la Ciudad de México, estamos tardándonos horrores. Pero sí es una larga espera para el trabajador. Oye, Cristian, independientemente de que ahora, por ejemplo, ya sabes que con los recientes criterios que faculta al Tribunal Laboral para resolver este tipo de temas, ¿es más fácil, es más complejo? ¿Cómo lo estás viendo? Primero que nada, debemos de considerar que es una tesis aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un criterio no vinculante ni obligatorio para la autoridad. Eso solo sirve como una guía o una ilustración para resolver ciertos temas. Entonces, si analizamos desde el punto más abajo la sentencia que dio vida a este criterio, faculta a la autoridad laboral para resolver el tema de daño moral, que ahí está endeble porque pues la ley del trabajo no establece esa indemnización ni la forma de analizarla. Entonces nos tenemos que remitir de manera a otras leyes o a otros tratados. Pero ese criterio que mencionas establece que cuando el trabajador reclama el daño moral derivado de actos o conductas que pudieran configurar violencia de género o discriminación por condición de salud. Entonces ahí no le da la apertura para todo, nada más lo encasilla a esos dos temas: violencia de género y discriminación por condición de salud. Y ojo, esto es súper importante, para poder que el Tribunal Laboral pueda resolver el daño moral debe de existir indicios de que la persona trabajadora concurren factores que ponen en peligro su vulnerabilidad. Por ejemplo, una trabajadora con una enfermedad de cáncer. Cuando se entera el patrón que tiene cáncer, le empiezan a molestar, le empiezan a cargar la mano, empiezan a tratarla mal. Ella se ve afectada pues por su salud y ahora por los temas de violencia laboral que está sufriendo, y va a disminuir su calidad de trabajo y la van a correr. Al momento de que la corren, pues obviamente pierde su seguridad social. Entonces ella puede demandar el despido injustificado, pedir una medida precautoria para que se le dé de alta en el IMSS y pueda gozar del tema de la salud. Y por el tema de la salud, ese criterio faculta a la autoridad laboral para que en una sola sentencia resuelva el daño moral y ya no tenga que ir la trabajadora a la materia civil, terminar lo laboral y luego lo civil, sino en una sola sentencia resolver todo. Todo un tema, y siempre y cuando sean casos verdaderamente legítimos de daño moral, de daño, de acoso laboral, y qué bueno que las leyes ojalá que estén a favor del trabajador. Muchísimas gracias a Cristian Andrade. Él es asociado senior del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muchísimas gracias, Cristian, y vamos a estar bien pendientes contigo de este tema que nos interesa a todos los trabajadores. Tema súper importante y muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Buenas noches. Gracias nuevamente a ti, quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y hoy que inició el Buen Fin, si se te pasó la mano con la tarjeta de crédito, compraste de más y esto ya te está generando culpa y estrés, ¿cómo puedes solucionarlo? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Luis Lucido. Él es gerente global de marca de Bravo. Muy buenas noches, Luis, qué gusto saludarte. Hola Romina, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí encantado de platicar de las deudas y cómo le podemos hacer frente a ellas. Pues platícanos, ya nos endeudamos con la tarjeta de crédito en el Buen Fin, compramos cosas que no necesitábamos o que tal vez sí necesitábamos, pero estamos con un tema de estrés por las deudas. ¿Qué tanto Así nos es. afecta? Pues mira, las deudas es de los principales factores de estrés en la población, y el tener deudas no es malo cuando esas deudas empiezan a salir de control, ¿no? Y entonces en este Buen Fin, donde la gente aprovecha las ofertas y muchas veces no consideramos el impacto que puede tener una compra que vas a hacer quizás a unos meses, y esos meses se puede empezar a volver una bola de nieve, y con esto viene toda esa carga emocional que tiene el traer una deuda que poco a poco ves que se está haciendo muy grande y no tienes forma de cómo controlarla, ¿no? Yo creo que de ahí viene el estrés, y como te decía, pues creo que no es malo tener deudas siempre y cuando estén bajo control. Muy buenas noches, te saluda Marilena Vega, y como obviamente como uno de los voceros de esta firma colombiana, de esta plataforma financiera, ¿cuáles serían las recomendaciones que tienes para las personas que hoy día se encuentran en un estrés financiero?
Hola María Elena, buenas noches. Nosotros hemos visto que las personas que tienen deudas y sobre todo los que llegan con nosotros son esas deudas que ya son impagables, ¿no? Y supera esa barrera del 30%. ¿Por qué 30%? Nosotros tenemos esa regla de que si tú gastas más del 30% de tus ingresos al pago de deudas, ya estás sobreendeudado. Entonces, siempre lo que vemos nosotros es cómo una compra, uno, tiene que ser planeada, es decir, que no sea nada más esa compra de impulso, que por el descuento, que por la oferta. Entonces creo que la primera recomendación pues sería planea las compras. Si piensas de gastar dinero o ya gastaste dinero en ese Buen Fin, trata de que ese gasto no se le sumen más gastos y eso se vuelva esta bola de nieve, ¿no? Luis, ¿cuáles son los riesgos del pago mínimo y de los meses sin intereses? Que la gente recurre mucho a esto y que además las tiendas lo ofrecen en todo momento. Claro, pues mira, el pago mínimo yo creo que es la principal causa de ese sobreendeudamiento, ¿no? La gente lo ve como una salida fácil a decir, este mes pues solamente pago el mínimo. Normalmente el pago mínimo pues va entre el 3 y el 5% del total de la deuda. El 95% son intereses. Entonces, esa deuda poco a poco va a ir creciendo a un ritmo de una tasa promedio de tarjetas de crédito de un 50%. Entonces, mes a mes, esa deuda va a crecer un 7-8% cada mes. Y entonces, ese pago mínimo, pues está solamente abonando a intereses y la deuda va a crecer mucho, muy rápido. Entonces, ese es, digamos, el problema de hacer pagos mínimos. Si lo haces una vez, igual no pasa nada. Pero ahí obviamente la recomendación es que siempre liquides tu tarjeta al concepto que diga pago para no generar intereses. Y si no te está alcanzando, pues creo que la recomendación es primero, haz un presupuesto, entiende cómo están tus finanzas y con base en eso, pues destina y liquida esa deuda lo más pronto que se pueda. Porque una deuda liquidada solamente con el pago mínimo, puedes liquidarla hasta en 10, 15 años. Y oye, el tema mesas sin intereses, que también es uno de los conceptos que ahorita en este Buen Fin todo mundo aprovecha o dice, es que está buenísimo porque compré meses sin intereses. Ahí la recomendación es tener muy claro cuántas compras tienes a meses sin intereses y obviamente no sumarlo al resto de tu gasto corriente que tienes en esa tarjeta, porque luego se puede esconder ese concepto de meses sin intereses dentro del resto de pagos que tienes y dices, pues sabes que yo estoy pagando esta tele a meses sin intereses. Pero se te va, digamos, un mes y no haces el pago total de esa tarjeta, pues ya esos meses sin intereses se convierten en un capital y el capital ya va a empezar a generar intereses del resto de pagos que tienes en tu tarjeta. Entonces, ten más cuidado de cuántas compras tienes y si lo vas a hacer, pues que seas estricto en pues estoy comprando esto a meses sin intereses y el pago total de los meses sin intereses pues tiene que ser siempre, ¿no? O sea, porque igual esa compra a meses sin intereses, pues después si no haces el pago total puede generar muchos más intereses y ya la compra pues ya no te sale como el beneficio que quizás estabas adquiriendo al principio. A ver, Luis, si alguien es muy bien estructurado, pero hay imprevistos y la tarjeta se fue a más del 30%, 40%, incluso más allá de la mitad del crédito que tenemos y difícilmente pagable por la persona. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo salir de eso? ¿Se puede reestructurar? ¿Se puede hacer algo para amortizar y que no nos coman los intereses, esa deuda se vuelva impagable? Mira, en tarjetas de crédito difícilmente el banco te puede dar mejor condición. Cuando estás en esa posición de poder negociar con tu banco, es uno cuando estás al corriente y normalmente son en estos créditos ya sea de nómina o crédito al consumo, donde tienes un pago fijo y entonces ahí sí tienes un poquito más de chance de reestructurar y decir, ok, ¿sabes qué? Tengo una deuda de 100,000 pesos, la tengo a una tasa del 22%, quiero renegociar y quiero reestructurar esa deuda y ya puedes ver otras condiciones, quizás te van a aumentar el plazo y con eso vas a pagar al final más intereses, pero quizás te bajan un poquito el pago que estás haciendo. En tarjetas de crédito es complicado porque la tarjeta ya tiene unas condiciones y entonces si tú no haces el pago total te va a generar los intereses que tiene esa tarjeta. Ahí la recomendación sería tratar de tener un fondo de ahorro. Si ya estás en una situación donde lo hiciste con crédito, tratar de estructurar un plan donde quizás te aprietes un poquito de cinturón
esa deuda lo más rápido que se pueda. Si ya estás en esa situación donde ya no ves cómo, siempre te puedes acercar con los expertos. Luis, rápidamente el tema de cuántas tarjetas es lo recomendable, porque hay gente que paga un poquito con una, otro poquito con otra para que no se le haga pesado. ¿Cuántas tarjetas debemos de tener y utilizar? Pues mira, ahí yo creo que depende de cada quien. Aquí la recomendación, y es más a título personal, es tener 2 tarjetas en la cual quizás también variar también un poco en el medio de pago, es decir, que una tarjeta sea de un sistema y otra sea de otro sistema, es decir, que tengas 2 opciones por si se cae el sistema de uno, es la otra, y que sean en fechas de corte distintas para que tengas esa flexibilidad de hacer pagos y aproveches esos 40, 50 días que te dan los bancos entre que tú gastas y pagas lo que gastaste, y así, digamos, teniendo 2 medios de pago, puedes dividir tus pagos y ya tienes, digamos, un colchón o una estructura en la cual pues tú puedes hacer gastos y se pagan, digamos, al mes siguiente. Lo mínimo 2 tarjetas y con eso, ¿no? Ya si quieres tener una tercera, ya se puede ir complicando mucho más la cosa, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Pues Luis Lúcido, vocero de Bravo, esta plataforma de soluciones financieros, también jefe de marca de la misma institución. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Claro, perfecto. Gracias, María Elena, Romina, muchas gracias. Buenas noches. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio en la Expo Transporte AMPAC 2025 y siguen las innovaciones. Para platicarnos de muchas más, ya nos acompaña en la línea Rafael Magallanes. Él es director de operaciones de Volkswagen Truck and Buses en México. Muy buenas noches, Rafael, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ti. ¿Y cuáles son las innovaciones que están presentando? Sí, Volkswagen entra en la feria, ¿no? Presentando un crecimiento en nuestro line-up de un 30%. Estamos con una oferta muy grande de productos, desde 6 toneladas hasta el 180 toneladas. Especialmente estamos entrando de una forma mucho más agresiva en el segmento de tractor, que es el mayor segmento que tenemos en México, y presentamos modelos como 26480, que com capacidade para 74 toneladas. Então vamos estar ofertando novas tecnologias para soluciones de tractor camiones. Rafael, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. Tú eres de origen brasileiro. ¿Cómo estás viendo el mercado en México versus Brasil? Sí, esse ano é um ano complicado, não, para o mercado mexicano. Estamos introduzindo a tecnologia Euro 6. Brasil introduziu essa tecnologia há 2 anos, não? Então já vem com uma muito mais maduro que nós outros nesse sentido. Então foi um ano complicado, mas apesar de ter sido um ano complicado, nós outros hemos tomado a decisão de invertir, não crescer em modelos. Estamos reforçando muito nossa pós-venda. Crescemos nosso warehouse, não quintuplicamos o tamanho do nosso warehouse, transferimos as operações que teníamos em Querétaro, em Puebla consolidamos em Puebla. Então, o mercado não está bueno, mas nós estamos invertindo e confiando que 2026 vai ser um grande ano, não? E já com recuperações. Y justamente, Rafael, ¿cómo están viendo este 2026 en términos de ventas, en términos de demanda? Sí, con la introducción del Euro 6, por temas que estamos discutindo com os Estados Unidos de las entradas de la tarifa, el mercado frenó, ¿no? Entonces yo creo que todos están en una posición muy conservadora, pero, ¿no? Y a expectativa del mercado, y nosotros que discutimos eso en Impact, es un crecimiento para el próximo año y recuperación, ¿no? Entonces ese es el escenario que vemos para el próximo año, crecimiento arriba del GDP, por considerar esa recuperación de um ano que foi complicado, não? Por aranceles, por introdução de novas tecnologias de Euro 6 por legislação, pero estamos apostando fuerte aí que o próximo ano vai ser de recuperação. ¿Y cuál será la apuesta en tecnología en cuanto a innovación se refiere por parte de Volkswagen?
Nosotros, además de introducir el Euro 6, que es un producto que contamina menos, y es un producto que la verdad está con una eficiencia de 8% menos en consumo de combustible. Eso, ¿no? Estamos trayendo esa tecnología y apostando también en poner mucho más tecnología en sistemas de seguridad, en sistemas de comunicación, mucho más conectividad con el cliente. El motor viene reforzado, ¿no? Y polui mucho menos, mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, de una forma general, estamos trayendo un paquete de confort que nosotros llamamos de Prime, que viene con aire acondicionado de fábrica, viene con sistema de frenos mejorado, viene con vidrios eléctricos. Entonces, es mucho más confort para el operador. Y ahora, ¿no? Que no momento que vivimos con falta de operadores, estamos apostando fuerte que ese confort va a hacer toda la diferencia para los clientes, ¿no? Pues estaremos muy atentas de todas las innovaciones y todos los avances que traiga Volkswagen en este sentido, y esperamos mantener comunicación abierta contigo, Rafael Magallanes, director de operaciones de Volkswagen, por supuesto en tractocamiones y autobuses de México. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, Marielena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Y nos encontramos en la recta final de Salud, Dinero y Amor en este jueves 13 de noviembre. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio, y no hay plazo que no se cumpla. Hoy inicia de manera formal el Buen Fin, así es que hay que ser prudentes y cautelosos con las compras y sobre todo con el uso de la tarjeta de crédito, porque definitivamente la economía no está en su mejor momento y el 2026 se espera todavía más complicado. Y mañana es el Día Mundial de la Diabetes, y como parte de la inclusión y la empatía para quienes padecen esta enfermedad, acaba de salir al mercado una Barbie con diabetes tipo 1. Ojalá que esta muñeca sea un recordatorio permanente para jóvenes y niñas que hay que cuidarse. Gracias a mi querida amiga Mari Carmen Tamayo por la primicia. Y un super tache para Viva Aerobús, pésimo que siempre sobrevenda los vuelos. Sé que es una política que se permite, pero afecta a muchísimas personas todos los días que no pueden llegar a su destino. Ojalá que esto se regule. Ojo, Profeco, y que Viva Aerobús opere con mucha mayor seriedad. Que pasen un gran fin de semana largo, diviértanse, cuídense. Feliz cumpleaños a mi hermana Lorena, que la quiero con todo mi corazón. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga Marielena Vega. Gracias, amiga, un gusto hacer este programa también contigo. Me uno a las felicitaciones de Lorena, tu hermana. Un fuerte abrazo y que la pase increíble, sea un año lleno de grandes bendiciones. Y tienes razón, Viva Aerobús siempre se ha manejado así. Parecería que es por problemas del aeropuerto, por situaciones de que cerraron algunos vuelos, por saturación, y la realidad es que no, siempre se ha manejado así, con una sobreoferta, una sobreventa, aún cuando ya no tiene lugares, sigue vendiendo. Y después, bueno, pues después el mismo usuario tendrá que hacer lo propio para cambiar, ajustar, o bueno, pues saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y cuáles son las alternativas que le da la propia aerolínea. En fin, ojalá que las autoridades hagan algo al respecto, porque llevan años haciendo esto. Y amigos, a tener muchísimo cuidado. Desafortunadamente en estos momentos de cierre de año, los accidentes están a la orden del día. La gente después maneja con mucha prisa o ansiosa por el tráfico que se congestiona, todavía los baches que hay. Las bicicletas van en sentido contrario, se meten en las calles donde sean, los autobuses, camiones, en calles o incluso en el segundo piso donde no pueden transitar, pero parece ser que las autoridades viales no tienen cabida, no hacen lo propio, o algo pasa porque prefieren mejor cerrar algunas alternativas cuando no hay tráfico, cuando no se entiende por qué cierran, y se quedan ahí vigilando esa entrada o esa salida en lugar de hacer lo propio. Vaya alternativas. En fin, Martín Quirino, muchas gracias. Gracias por tu siempre apoyo en controles y producción. Y ahora sí, a Romina Román y a una amiga y servidora Marielena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor.
Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. Lunes, 10 de la noche. Jueves, 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.